Vamos a... Ya, adelante. Bueno, vamos a hablar de paciente politraumatizado en pediatría. Bueno, vamos a definir esto como la presencia de 2 o más lesiones traumáticas, o de una, si esta va a poner en peligro la supervivencia del niño, o si hay riesgo de tener unas secuelas graves. Entonces, generalmente vamos a tener un 70 o un 85% de estas lesiones en cabeza, cráneo, y generalmente al lado del área frontal. Un 41% en extremidades, un 27% en tórax y en cuello el 9%, en abdomen un 19%. Generalmente el 70% de las muertes van a ocurrir precozmente, generalmente en los primeros minutos del accidente. Oye, y van a ser... no está avanzando tus diapositivas. Ay, no sé, entonces. A ver, voy a... Sí, ahorita ya las estoy viendo que se mueven. Pasen a 3. Ajá. Voy, pero entonces voy a seguir. ¿Ya? Ya. A ver, voy a checar si se mueven. ¿Se mueven? Pues no. Ay. La siguen a 3, pues. Sí, pero... A ver, dale clic a la siguiente. Es que no está en modo de presentación, pues. Estoy viendo yo tu trabajo de PowerPoint. Estoy viendo las... Sí. ¿Ya? No. Ahí ya se movió. Ahí está bien, nada más que las muevas. ¿Ya? No, no sé por qué no se ve. A lo mejor está tardando el internet, no sé. ¿Se mueve nada? No. Vamos a ver. Creo que está lento el internet, quizás es eso, pero yo estoy... Chucho, ¿tú la ves? Ahí ya está. No avanza, ya empezó a avanzar. Ya. Bueno, entonces, Lo que escucho vamos a es el hablar. audio. ¿Te oye? Sí, yo lo escucho. Como con eco, pero sí escucho. Sí, probablemente tengan ahí, estén en un lugar que hace eco, pero está bien. Sí, es que está vacía la casa, creo que hace eco. Bueno, generalmente el 70% de las muertes ocurre en los primeros minutos del accidente, y se deben a lesiones cerebrales, medulares o de grandes vasos. Un 30% de las muertes ocurre después debido a hemorragias, a hipoxias, y generalmente pueden ser evitables. Es cuando hay mal manejo o cuando la distancia del accidente al hospital más cercano no se puede. Generalmente la causa más frecuente en niños de 1 a 15 años generalmente son accidentes de tráfico. Decía que los niños más pequeños eran por caídas de la cama y generalmente eran traumatismo craneoencefálico. Y el 30% se debe a las caídas desde altura desde altura de su propia caída de plano de sustentación, intoxicaciones, quemaduras. De 1 a 4 años generalmente se presentaban en cocina, cuartos y las guarderías y generalmente era por caídas. De 5 a los 10 años, accidentes de tráfico, maltrato infantil o deportes. Generalmente vamos a ver que los registros de los traumas van a ser en calle un 46%, en las rutas de ida a casa, de casa a la escuela un 6.4%, en el hogar un 39%, en las escuelas un 3% y otros lugares no específicos que el familiar no comenta, de un 5% aproximadamente. Generalmente vamos a ver tipos de trauma: romos, cerrados, penetrante o abierto, por aplastamiento, arrollamiento, inmersión o mixto. Vamos a ver que lo más importante es ver las diferencias anatómicas entre el niño y el adulto. Generalmente va a tener una gran relación la cabeza con el cuerpo. Los arcos costales aún van a ser flexibles y el mediastino va a ser muy móvil. Hígado y el vaso van a estar desprotegidos de la parrilla costal y el esqueleto va a ser flexible ya que hay muchas placas epifisiarias abiertas aún. Vamos a tener que las consideraciones... En la imagen anterior, Talarico, ¿qué estás viendo? Es un...
No, es un... Que se hizo un trauma abdominal, se subieron los intestinos, ¿no? Como una hernia diafragmática, diafragmática. ¿no, doctora? Mande. Es como una hernia diafragmática. Sí, así es. Entonces, pues eso lo vemos más en neonatos, ¿no? Y eso es por alteraciones congénitas. Pero cuando, por ejemplo, hay un trauma abdominal, es importante ver que si hay dificultad para respirar o escuches, en este caso deben de escuchar el corazón en dextrocardia, ¿no? Entonces, tienen que ver que no tenga, bueno, en esta placa se observa que tiene el gas a nivel del tórax, ¿no? Entonces se ve bien la imagen de los intestinos, muy bien. Entonces es importante, pues, que, por ejemplo, en este caso, lo que comentabas del hígado y el vaso no están protegidos. Y aunque el diafragma es un buen músculo a nivel cuando eres adulto, cuando son pequeños, pues los orificios, el diafragma no es ¿cómo se llama? Es lábil, es frágil, pues. Entonces sí es importante tener en cuenta este tipo de situaciones. Ok, adelante. Bueno, generalmente vamos a ver que el niño va a tener un menor tamaño y poca masa muscular que va no va a absorber como tal los impactos. Vamos a ver que tenemos que descartar lesiones de órganos internos y en ausencia de los signos externos de trauma. Las pérdidas sanguíneas van a ser más significativas en un menor, y vamos a ver que entre un 300 a 400 mililitros de sangre va a representar un 25% de la volemia y va a contribuir a lo que es un choque hipovolémico. Ok. Ya no regreso. Ya. Ahí está. Vamos a tener también que el niño va a tener una mayor área de superficie corporal con respecto al peso. La pérdida de calor es más rápida en el medio ambiente y se debe de proteger al niño de hipovolemia durante la reanimación, generalmente en las fases de exposición. El niño va a tener un occipucio más prominente, lo que va a poner a la cabeza en flexión, lo cual pone la cabeza en flexión al estar en supino. Y tenemos, bueno, en esto tenemos que realizar el despeje de la vía aérea extendiendo el cuello del niño. Entonces, para hacer eso, nosotros generalmente utilizamos puede ser un campo o algo y ponerlo en los hombros, a la altura de los hombros del bebé, del niño, para rectificar. Bueno, en el manual de reanimación le ponemos posición de Rosier. El Rosier. Así es. Entonces, todavía hay, o sea, ya ahorita en el último manual de reanimación dice que no se ocupa, pero algunos sí, bueno, me incluyo, yo lo sigo ocupando porque realmente con la reanimación, pues los bebés, sobre todo mientras más pequeños sean, tienen un occipucio más prominente y si no lo colocamos bien, solito le estamos tapando o le estamos obstruyendo la vía aérea, entonces podemos provocar dificultad para respirar. Entonces sí es importante eso, rectificar o corregir la vía aérea para que pueda respirar. ¿Ok? Entonces, también otra de las consideraciones es que los niños van a tener incompleta todavía los huesos, la psicondrosis de la base de la apófisis odontoides se fusiona hasta los 3 a los 7 años, entonces aún no hay como tal fusión de estas. La vía aérea va a tener diferencias significativas y tenemos que tener en cuenta, obviamente, al checar su permeabilidad. Y bueno, vemos que están los cartílagos están como más incrustados, por así decirlo, más pegados que en un adulto. Por eso tenemos que realizar la maniobra para poder... Están diferentemente localizados, ¿no? Porque el del adulto está más alto en a niveles fiscales y lo del niño anatómicamente está por debajo. Ajá. Exactamente. Entonces sí es importante por eso hacer la rectificación de la columna cervical para poder liberar la vía aérea. Efectivamente. Bueno, tenemos que tener en cuenta que el hilo polarítico postraumático es común, común en un trauma. La aerofagia y la distensión abdominal va a disminuir la capacidad del pulmón vital y pues obviamente tenemos que realizar generalmente lo que es la colocación de una sonda de alimentación para tratar de descomprimir lo que es abdomen.
También considerar el desarrollo psicosocial para entender el mecanismo de la elección en el grupo de edad. Generalmente llegan niños que, pues, si vemos que la mamá y el papá están separados, la mamá trabaja todo el día, generalmente la dejan encargado con familiares o con los otros hermanos, y tenemos que ver si el hermano no fue el que le pegó, o si el encargado de la casa, el que los cuida, lo golpeó o pasó algo. Entonces, es importante por el hecho de que también, por ejemplo, ahí va mi recordatorio de los notificaciones del Ministerio Público. ¿Por qué? Porque como comentaba, si es una familia nuclear, una familia disfuncional, y el niño no se encuentra al cuidado de un adulto, si para poder sospechar de que el niño ¿cómo se llama? Víctima de maltrato infantil, pues tenemos que documentar esto. Y más por el hecho de que, por ejemplo, ustedes se han dado cuenta o siempre preguntamos, ¿y qué le pasó? ¿Cómo se cayó? ¿Quién lo estaba cuidando? Es importante porque dicen, se cayó de espaldas y tiene el chichón en el frontal. Pues no, ¿verdad? O sea, no hay una relación de la lesión con el mecanismo de trauma. Por eso es importante describirlo y asentarlo tanto en la nota como en el reporte del Ministerio Público. Al igual pasa cuando dan versiones diferentes, ¿no? También, porque el niño te dice una cosa, la mamá dice otra, y otra persona que dice que vio dice otra. Entonces eso también, pues es importante estar, ver que digan lo mismo o parecido. Bueno, obviamente los niños más pequeños van a tener dificultad para expresar dolor y localizar los síntomas. Generalmente los niños van a estar solamente llorando, y decía que hay que tener paciencia para ganarse la confianza del niño y poder explorarlo de manera adecuada. Bueno, vamos a ver que la atención inicial va a constar de 6 etapas que tienen que ser exhaustivas, muy minuciosas, pero también tienen que ser rápidas y eficientes. Realmente vamos a tener una evaluación y resucitación inicial, un segundo examen físico, ya cuando está el niño quizá ya canalizado, ya está inmovilizado, ya tenemos que hacer revisión, la segunda revisión, el triage, ver cómo fue seleccionado, qué tanta eficacia debe de haber en la atención del paciente. En cuanto al triage, se refiere más bien a la priorización de problemas que tiene el niño, considerando que es un paciente politraumatizado, puede tener de 2 a más problemas. Entonces el triage, ahora sí que, ¿qué es lo que más urgentemente requieres resolver? A eso se llama, a eso se refiere ese triage. No me vayan a decir, ay, le entró con verde y luego ya está naranja. No es eso. ¿Vale? Ok, la transferencia del paciente, ya sea que sea un paciente que tenga que mantenerse en una unidad de cuidados intensivos, que pueda quedarse en un piso de pediatría de general, o tenga que ser enviado a alguna otro servicio como cirugía, como debe ser atendido por neumología, o debe de ser o a neuro, ¿no? En algunos casos. Y evaluación repetida, tenemos que tener al paciente vigilándolo cada 15, cada 20 minutos tenemos que estar al pendiente del paciente. Cuidados definitivos, ver qué es el tratamiento definitivo del paciente, si es un paciente que, como hace rato comentaba, si debe ser, tiene que tener una atención quirúrgica, pues solamente debe tener hospitalización. Bueno, vamos a ver que vamos a tener una hora dorada, que es la hora en la cual los pacientes son del accidente a ser intervenido de manera rápida y oportuna en el hospital. Generalmente comentan que la hora del manejo prehospitalario es la muerte en el acto o las lesiones, las complicaciones graves que se pueden presentar. Generalmente ya la hora ya están en algún hospital. Pero la hora dorada y dentro de los 10 a 20 minutos es lo que es cuando el paciente debe de estar atendido ya. La evaluación inicial decía que es CABD-DE, no como los adultos, que es ABCD. Primero debemos tener circulation. ¿Dónde? Es lo de circulation. Ajá. Circulación, ajá. Vía aérea.
Ujú. ¿Qué más? Y la ventilación, esto debe de estar priorizada entre los 0 a los 5 minutos y una reanimación funcional. La D es, bueno, la protección neurológica, el control de los daños dentro de los 8 a los 15 minutos y la evaluación secundaria, que ya es las conductas y empezar el tratamiento definitivo del paciente. Y pues ya. La circulación, objetivos, vamos a tener que reconocer signos de choque, establecer un pronto acceso vascular adecuado, controlar las hemorragias y reponer la volemia. La presión normal, obviamente en un niño ya no va a asegurar que tenemos una adecuada dinámica. Tenemos generalmente que utilizar 2 accesos venosos de grueso calibre, ya sea periférico, central o intraóseo. ¿Qué vamos a valorar? La taquicardia, el pulso débil, el llenado capilar, la piel fría, moteada y pálida, alteración del nivel de conciencia del bebé dependiendo la edad. Y bueno, vamos a ver, eso es por el colegio de cirujanos, en la clasificación de choque hipovolémico. Y pues generalmente los niños no van a llegar hasta la clase 4 porque pues, va a ser ya demasiado lo Pero que hayan ¿cómo se determina choque hipovolémico en niños? Ya lo habíamos visto. Pues con taquicardia, pulso débil. presión arterial por debajo de la percentila 5, eso de la piel marmórea, fría, pálida, pues ya es datos de hipoperfusión, oliguria, alteraciones en el nivel de conciencia, entonces eso es choque. Y si tienes una hemorragia, pues es hipovolémico. Ajá. Bueno, la vía aérea, vamos a tener que, el objetivo principal es mantener permeable y protegiendo la columna cervical. Primer paso, evaluar si la vía aérea está permeable o no, si hay fonación audible o ruidos respiratorios, reflejo faríngeo y capacidad para tragar saliva. Vamos a descartar que el paciente tenga cuerpos extraños, fracturas faciales, mandibulares o de la tráquea o laringe. ¿Cómo vamos a manifestar la obstrucción de la vía aérea? Vamos a ver ronquidos, borboteo, ronquera, estridor y disminución de los sonidos respiratorios. Vamos a ver si, vamos a sospechar de una lesión medular si tenemos las 5 P's, que es dolor espontáneo o dolor a la palpación cervical. La posición, vamos a ver que hay una rotación con la cabeza lateralizada y una probable subluxación a nivel de C1 y C2. Decía que las lesiones entre C1 a C3 generalmente van a producir una muerte instantánea, dado que van a deprimir el centro respiratorio, y generalmente son los pacientes que ya generalmente o llegan ya muertos al hospital o mueren al instante en el accidente. Vamos a generar pacientes con parestesias, paresia o parálisis. Y vamos a ver que vamos a encontrar una tosis con una miosis. La respiración y la ventilación como objetivo, vamos a tener que es la capacidad de respirar por sí mismo o una vez abierta la vía aérea, si precisa un soporte ventilatorio o no. Generalmente vamos a poner el oxígeno al ingreso al 100% a todos los pacientes, ya después vamos a ir regularizando dependiendo el mecanismo de si vamos a hacer manejo de la vía aérea avanzada o solamente va a quedar de manera espontánea. Tenemos que inspeccionar, palpar, percutir y auscultar. Vamos a buscar, obviamente, entidades que vayan a poner en peligro la vida del paciente. Se busca un neumotórax, un hemotórax. La valoración, vamos a tener la frecuencia respiratoria, el movimiento de la pared torácica, ya sea para valorar la simetría, la profundidad y la musculatura accesoria. Obviamente también la auscultación de los ruidos respiratorios en ambas axilas. Las causas de insuficiencia respiratoria generalmente va a ser por un traumatismo craneoencefálico, contusiones pulmonares, neumotórax a tensión o hemotórax masivo. Vamos a tener los 2 neumotórax a tensión, generalmente va a producir una taquipnea, hipoventilación, timpanismo y desviación traqueal. Vamos a utilizar la descompresión con aguja en segundo espacio intercostal con la línea medio clavicular y un abierto, generalmente por heridas penetrantes, y obviamente vamos a presentar los signos anteriores y pues la herida penetrante, ¿no? Tenemos que utilizar la oclusión con un parche cerrado en sus 3 extremos.
El neumotor expansivo vamos a ver que vamos a tener matidez, ausencia de movimientos ventilatorios, palidez, hipoperfusión distal. Generalmente se hace una toracostomía. El tórax inestable, vamos a utilizar como tal, vamos a tener un movimiento paradójico de la pared torácica y se debe de manejar con una intubación o una máscara reservorio. Vamos a también a checar la D, que es déficit neurológico. Se va a incluir el estado de conciencia y las pupilas. Va a documentar la evolución de la afección neurológica luego del trauma a nivel de conciencia, pupilas y la función motora, que sería el Glasgow. En niños vamos a utilizar la modificada, en menores de 1 año vamos a ver si habla o está gritando. En mayores de 1 año, vamos a ver si hay, a la orden verbal responde adecuadamente. Y pues, la respuesta motora, vamos a tener igual obedece órdenes, localiza dolor, retira el dolor, flexión al dolor y extensión al dolor, o no responde. Y la respuesta verbal, en niños mayores de 5 años, vamos a ver cómo si está orientado, conversa, si está confuso, palabras inadecuadas, sonidos incomprensibles y no responde, que sería el normal para un adulto. Y entre los 2 y 5 años, generalmente palabras adecuadas, obviamente a su edad, palabras inadecuadas, llora al dolor o grita, gruñe al dolor o no responde completamente. Menores de 2 años, va a sonreír o va a balbucear. Vamos a tener generalmente con ellos con llanto y el llanto consolable o que llora al dolor, un gemido al dolor o no responde completamente. Algo importante en cuanto a la respuesta verbal, hay que tomar en cuenta, y a la respuesta motor hay que tener en cuenta si el niño tiene un adecuado desarrollo psicomotor. Porque luego, por ejemplo, ayer nos llegó la hija de la compañera Livia, que llegó convulsionando. Entonces esa niña tiene retraso psicomotor moderado. La verdad es que yo pensé que iba a ser peor, pero no. El chiste es que en ese entonces, para esos pacientes es difícil hacer una adecuada evaluación neurológica porque pues no puedes, en mi caso que yo no la conocía, no puedes saber cómo responde realmente. Entonces es importante que, por ejemplo, la mamá se está comportando como ella normalmente se comporta. En cuanto a la respuesta, por ejemplo, si tiene si no camina bien o no mueve bien las extremidades inferiores o superiores, pues a lo mejor podemos decir, ay no, tiene un Glasgow menor cuando no lo tiene. Entonces sí es importante asentar eso. Parece que tiene Glasgow de 9, pero el niño tiene retraso psicomotor y de por sí no mueve dicha extremidad, ¿no? Entonces a lo mejor habría que nada más aclararlo en la nota o aclararlo en la entrega de guardia, ¿vale? Una pregunta, doctora. Generalmente nosotros manejamos que si hay una disminución del Glasgow de 2 puntos dentro de la primera hora, sí. Es un de intubación o de manejo, manejo de no sé si con los niños es igual. Sí, también es igual. Por ejemplo, ¿se acuerdan? Alguien estuvo conmigo cuando el niño que cayó de la azotea. ¿Quién estuvo? Sí, yo. Bueno, estuvimos en choque. Pues ese niño, ¿se acuerdan que llegó con Glasgow de 15 y bajó a 13, ¿no? Sí. Andaba con alteraciones en el estado de alerta, entonces por eso lo intubamos, porque realmente no sabíamos, se supone que podía deteriorarse más y a lo mejor pues ya no nos dimos cuenta porque lo tuvimos que sedar y todo, pero hizo edema cerebral después. No se veía mucho en la primera tomografía, como se vio en la segunda, y fue cuando le iniciamos las hipertónicas. Entonces, sí, igual el deterioro de 2 puntos en la primera hora o bien entre una medición y otra. Sí debería de considerarse porque pues obviamente hay deterioro, pues. Ok, sí, es que esa es de mis dudas porque no sabía si era mayor o era igual. Bueno, gracias, doctor. Sí, sigo. Bueno, vamos a tener muy importante, signos de hipertensión, cráneo hipertensivo. Tenemos que mantener la cabecera, los pies neuroprotectores, cabeza entre 20 y 35 grados, soluciones hipertónicas o el uso de manitol. Vamos a tener obviamente la sospecha de convulsiones y se utiliza la fenitoína.
y la sospecha de lesión medular con metilprednisolona, que ya no, de hecho no, la metilprednisolona decía que no estaba tan, No se ha comprobado. no se ha comprobado. Lo único que se usa quizá es dexametasona y no es en cuanto a lesión medular, sino más bien en edema perilesional como de tumoración. Bueno, en los niños, doctora, ¿se utiliza la fenitoína de primer instancia? Sí, ¿O como neuroprotector, sí. Sí, okay. De hecho, sí, se impregna 20 miligramos por kilo por dosis y se ajusta la dosis de mantenimiento de 5 a 10, media 7, entonces se puede dar cada 12 o cada 8 horas. Ya, sí, esa es la medida que se ponía antes o después hasta que convulsionara, si es que convulsionaba. No, yo sí los dejo como neuroprotector, sí está indicado en el pulso. Okay. Bueno, el control de la exposición y el del entorno. Vamos a ver que tenemos que cortar generalmente toda la ropa, descubrir todo el cuerpo, obviamente descubrir las lesiones. Si llegan con hipotermia, se pueden calentar con calor radiante. Bueno, son niños muy pequeños, además de arroparlos con mantas calientes o con líquidos intravenosos. La evaluación secundaria, finalmente se va a hacer estudios de imagen y séricos, ver si hay lesiones pasadas y tener la diferencia entre las actuales con las pasadas. Y generalmente se debe realizar después de que ya tenemos la evaluación primaria y obviamente el manejo inicial del paciente. Debemos identificar lesiones en el paciente, demás lesiones del paciente politraumatizado y se realizan ya los estudios de laboratorio, diagnóstico y todo. El método AMPLE es obviamente de historia clínica, alergias, medicamentos, antecedentes personales patológicas y la hora del último alimento, muy importante porque podemos producir una broncoaspiración al realizar la intubación. Eventos que originaron la lesión, por ejemplo, hay un niño que no sé si lo ha visto, ya está grande, tiene como 14 años, que siempre llega porque convulsiona y se cae y se rompe la cabeza. Entonces debemos saber si el niño convulsionó antes y luego presentó la lesión o presentó la lesión y la convulsión fue de es inicial, secundario a la lesión. Okay. Bueno, el examen físico, cabeza, cuello, tórax, abdomen, pelvis, periné, miembros, espalda y exploración neurológica completa. Generalmente en la cabeza vamos a buscar algún traumatismo craneoencefálico, heridas, fracturas, hundimientos. Procedimientos que podemos realizar son aspiración de secreciones y utilizar la sonda oro o nasogástrica. Como complementación, un ATAC. En cuello tenemos que realizar una evaluación bien de la tráquea, venas jugulares, columna cervical, realizar la inmovilización y radiografías de cervicales. De cervix Tórax, no. ¿mande? Cervix no. Sí, yo dije cervix, tórax, debemos obviamente examinar que ante un neumo o un hemo, ya sea que en eso se encuentren un drenaje torácico o una pericardiocentesis. Exploraciones complementarias durante una radiografía de tórax, el abdomen, lesiones quirúrgicas pasadas o ya alguna herida nueva y que esté provocando un choque hipovolémico o en dado caso que tenga el niño hematomas a nivel de tenga hematomas a nivel de abdomen y eso nos hable de un ¿cómo se llama? De una fractura o de un hemoperitoneo. Sí, Pelvis. Por ejemplo, ahorita ustedes ahí en urgencias, es importante que sepan hacer rastreos abdominales, hacer un FAST, ¿no? Quizá es de las cosas que demasiado salvarían la vida a muchos pacientes, disminuirían el tiempo de pérdida y con eso pues tienes un diagnóstico más preciso. Tiene líquido libre en el abdomen, pues se pasa a quirófano, ¿no? Entonces sí es importante hacer cada uno, vigilar, o sea, hacer una adecuada, rápida, pero una adecuada exploración, así como lo estás mostrando, porque dependiendo de lo que encuentres, tienes que hacer un procedimiento o tienes que pedir un estudio complementario. En este caso, lo importante es que, por ejemplo, si está estable hemodinámicamente, se puede hacer tomografía de niño, ¿no? De cuello, de cráneo, cuello, tórax y abdomen.
¿sí? Que comprenda pelvis. ¿Por qué? Porque en algunas ocasiones las lesiones luego se hacen tardías, sobre todo en niños, son más, lo que comentaban de la superficie corporal, entonces, tienen más superficie, pues, entonces sí, son más lábiles en este aspecto y luego hacen, alteraciones hemodinámicas tardías, porque no, o sea, la adrenalina también juega un papel importante en ese. Por ejemplo, yo he visto que bueno, en los adultos generalmente no tenemos así niños, las fracturas de cadera generalmente producen un hematoma en regiones de los genitales, pero no se produce inmediatamente, entonces no podemos hacer el manejo, no se realiza el manejo adecuado. Entonces, yo supongo que los niños deben de realizarse, por eso la inspección general, para descartar lo que es la fractura, si hay algo en la sonda, en la pelvis, y la sonda vesical pues nos puede ayudar igual para ver si no hay una lesión en la uretra o en algo así, o en vejiga. Así es. Bueno, miembros, las fracturas, que generalmente una fractura de huesos largos puede producir igual un choque hipovolémico. La espalda, apófisis espinosas, puño, percusión renal, y la exploración neurológica completa, obviamente pupilas, glasos, pares craneales y lesión medular, y eso vamos a utilizar la inmovilización del paciente. Decía que el índice de trauma del pediátrico, vamos a ver los componentes, el peso, vía aérea, presión sistólica, sistema nervioso central, heridas y las fracturas. Entonces, los componentes van a ser peso mayor a 20 en 2 puntos, vía aérea de normal, presión sistólica mayor a 90 o pulso radial presente, el paciente se encuentre lúcido, no hay heridas, no hay fracturas. De un punto, entre 10 a 20 kilos, el paciente, la vía aérea está sostenible solamente con bolsas o con mascarilla, con una presión sistólica menor de 90, pero hay un pulso femoral presente. Generalmente el niño se va a tener obnubulado o pérdida de la conciencia. Las heridas pueden ser menores y fracturas pueden encontrarse cerradas. Y cuando se encuentran menores de un punto, menos de 10 kilos, que no están insostenible la vía aérea, con presión sistólica de menor de 50, pulsos ausentes, ya vamos a encontrar el niño en coma, heridas que son penetrantes o mayores y fracturas que expuestas o múltiples. Entonces, entre los 9 y 12 puntos son traumatismos leves y utilizan las directrices locales y utilizan los protocolos. Entre los 6 a los 8 puntos, potencialmente mortales, sugiere la necesidad del centro de trauma. De 2 a 6 puntos, peligro de la vida y necesidad de un centro de trauma, y menores de 2 puntos, el transporte incluso puede ser mortal. Las guías aplicables: evaluar estado de inmunización contra el tétanos y heridas abiertas, control del dolor, se debe iniciar terapia analgésica en cuanto llegue el paciente, obtener radiografías necesarias una vez que el paciente esté estable y por lo menos de columna cervical, de tórax y pelvis. Sospechar generalmente el maltrato infantil en historias que no van a concordar. Los criterios para manejo del paciente en UCI: un TC severo con Glasgow menor a 8, con o sin lesión, hemotórax, neumotórax y tórax inestable, politraumas con signos de shock, contusión pulmonar y hipoxemia, contusión miocárdica, trauma en víscera sólida, taponamiento cardíaco, ruptura aórtica o del tracto traqueobronquial y rupturas esofágicas traumáticas. Generalmente no se debe trasladar, lo es muy importante que no se debe trasladar a un paciente politraumatizado si no se encuentra con una vía aérea segura, con un hemodinámico inestable y que no tenga una buena inmovilización cervical. Decía que la tabla solamente era para transporte, que no se debe de quedar el paciente con la tabla permanentemente. Y sería todo, doctora. Muy bien, muy resumido y la verdad es que muy explícito. Está bien un manejo dinámico. Y esos niños, es cierto, o sea, no la revaloración es 1 o 2 veces. De manera continua hay que estarlos revalorando porque cambian de un momento a otro. Si es un lactante, no le crean. Son traicioneros a decir basta. Y pues sí, eso del maltrato infantil es muy importante que lo tengan
pensado. Sí, piénsenlo, o sea, así que incluso el niño que no es cuidado por un adulto, eso es maltrato, porque los niños necesitan ser cuidados, necesitan, no miden el miedo, no miden el peligro, ellos les gusta explorar. Entonces, la única manera de mantenerlos, pues, sanos es cuidándolos, ¿no? Entonces, sí, también hay que tomar en cuenta eso. ¿Alguna duda, chicos? ¿Alguna pregunta? No, doctora. No, doctora, pues sí, lo clásico, ¿no? Se cayó de 3 metros el niño. Y los papás, pues, ¿dónde andaban? Y ya todo el mundo acusando a la mamá y la mamá recién puérpera. Y Sí. ya 4 niños más, ¿no?